Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabías que la mayoría de escalas más habituales para guitarra se pueden reducir solamente a 3 movimientos básicos de la mano izquierda? Pues sí, así es, y te lo voy a demostrar a continuación. Pero quiero que sepas que si te sabes muy bien estos 3 movimientos básicos, te va a resultar mucho más sencillo dominar las escalas porque vas a tener la preparación técnica necesaria para hacerlas. Así que no te pierdas este vídeo porque te voy a enseñar estos 3 movimientos básicos así como unos ejercicios muy interesantes que te voy a proponer para que los practiques. Así que sin más que añadir, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, mira, te voy a enseñar primero cuáles son estos 3 movimientos básicos y te pongo algunos ejemplos con las escalas y después ya te paso a enseñar los ejercicios de una manera más detallada. El primero de ellos es, en primer lugar, el movimiento 1-2-4. Luego tenemos el movimiento 1-3-4. Y luego tenemos el movimiento 1-2-4 extendido. Los números hacen referencia a los dedos de la mano izquierda que estoy tocando. El 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, pues lo creas o no, con esos movimientos podemos hacer prácticamente cualquier escala y te voy a poner algunos ejemplos. Mira, voy a hacer una escala mayor desde la cuerda 6 hacia la derecha y hacia el centro en 2 octavas. Bueno, pues si desgranamos lo que acabo de hacer, nos podemos fijar en que lo único que he hecho ha sido una combinación de estos movimientos básicos que te acabo de enseñar hace un momento. Mirad, hemos hecho 1-2-4 extendido, luego otra vez lo mismo, luego 1-2-4 normal, otra vez 1-2-4 y luego 1-3-4. Y eso nos ha dado como resultado una escala mayor que se desplaza hacia la derecha en el mástil. Para que veas que esto también aplica a otras escalas, vamos a hacer, por ejemplo, un modo mixolidio hacia la izquierda en el mástil. Muy bien, pues si desgranamos esto poquito a poquito, lo que yo he hecho es, bueno, primero he empezado con el dedo 4, una nota suelta, eso no la vamos a contar, pero después he hecho movimiento básico 1, 3, 4, otra vez 1, 3, 4, luego 1, 3, que es igual que 1, 3, 4, pero quitando el 4, luego 1, 2, 4, 1, 2, 4. ¿Veis? Y con ese conjunto de movimientos básicos he hecho, en lugar de la escala mayor, el modo mixolidio. Pero la base de los movimientos que hago en la mano izquierda es exactamente la misma. Te voy a poner un último ejemplo y ya paramos con los ejemplos, ¿vale? Pero vamos a hacer esta vez la escala menor o modo eólico y voy a empezar esta vez desde la cuerda 5, también moviéndome hacia la derecha en el mástil de la guitarra. Bueno, eso es la escala menor, y si nos fijamos en los movimientos que yo he hecho en la mano izquierda, pues nos daremos cuenta de que no son otros que una combinación de algunos de los movimientos básicos que hemos visto al principio de este vídeo. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, luego aquí hay un pequeño arrastre, bueno, obviamente hay excepciones, no todo es 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 extendido, hay pequeñas variaciones, pero en esencia los movimientos básicos están ahí. Ahora, 1, 3, 4 otra vez, 1, 3, 4 y 1, 3, que es 1, 3, 4, pero sin el 4, ¿no? 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1 arrastro y ahora 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3. Todo movimientos básicos. Entonces, ¿qué te quiero demostrar con esto? Que prácticamente cualquier escala, y como ves hemos hecho 3 escalas de tipo diferente, escala mayor, modo mixolidio y escala menor o modo eólico, todas ellas, si las analizamos minuciosamente, están
constituidas por una serie de 3 movimientos básicos. Movimiento 1, 2, 4, 1, 3, 4 o 1, 2, 4 extendido. O abierto, si lo queréis llamar así. A pesar de que hayamos hecho solo 3 ejemplos, esto se puede aplicar, por supuesto, al resto de modos y a infinidad de otras escalas. Un pequeño inciso para los ilustrados de los comentarios. Por supuesto, esto no aplica al 100% de las escalas. Hay escalas como quizás la escala cromática, que siguen unos patrones distintos, si lo queremos llamar así, o las pentatónicas. Bueno, pero a nivel general, en la mayoría de los casos, en la mayoría de escalas más habituales, y desde luego en la escala mayor y en todos los modos derivados de la escala mayor, y en muchas otras, estos 3 movimientos básicos van a estar presentes en ellas y van a ser los elementos constructores. Por eso, si eres principiante o ya llevas tiempo tocando la guitarra por tu cuenta pero tienes vicios técnicos adquiridos, harás bien en continuar viendo este vídeo porque a continuación te voy a enseñar ejercicios para dominar estos movimientos básicos con la técnica correcta. Para ello te invito a que te acerques aquí, vamos a ver el mástil de la guitarra de cerca para que puedas ver mucho mejor los movimientos que realizo con la mano izquierda. Bueno, ya estamos aquí cerquita y lo primero que vamos a aprender es el movimiento básico 1, 2, 4. Y lo vamos a aprender primero en una cuerda, por ejemplo en la cuerda número 6. Hay un par de cosas que tienes que tener en cuenta a nivel técnico. La primera es que en la guitarra el traste se pisa lo más a la derecha posible sin llegar a tocar el hierro, porque aquí necesitas hacer menos esfuerzo para que te suene bien la nota que aquí. Cuando vas hacia la izquierda, la cuerda, como puedes escuchar, tiene tendencia a no sonar demasiado bien, a chirriar un poco, pero cuando vas hacia la derecha, eso se corrige automáticamente. Por tanto, hay que intentar poner el dedo en el lugar que le corresponde, que es a la derecha del traste. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que nosotros vamos a hacer este movimiento y a muchos alumnos lo que les pasa es que el dedo 4, el pequeñito o el meñique, no les llega correctamente a la cuerda. Y esto es habitualmente porque suben demasiado el pulgar. Si subes mucho el pulgar, automáticamente este dedo pequeño se te va a bajar hacia abajo. Entonces, si tú bajas el pulgar, la muñeca desciende por aquí abajo y automáticamente tienes más recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, si no te llega el dedo 4 aquí arriba, probablemente tengas que corregir tu rotación de muñeca y colocar el pulgar un poquito más abajo hasta que veas que la mano te llega completamente. Y lo último que tienes que tener en cuenta es que cuando hacemos este ejercicio en una cuerda, tocamos el dedo 1 y cuando tocamos el dedo 2, el dedo 1 se mantiene quieto, ¿vale? Un error muy típico de los estudiantes es que hacen así, y eso es utilizar un movimiento innecesario, ¿vale? Estás perdiendo energía. Entonces, el dedo 1 se mantiene, cuando toco el dedo 2, el dedo 1 se queda quieto y cuando toco el dedo 4, el dedo 2 y el dedo 1 se quedan quietos. Entonces esta sería la primera parte del ejercicio. 1, 2 y 4. Dejamos un traste en medio y una vez haces esto, tocas otra vez el 4, levantas el 4 solo, ahora hemos tocado el 2 y ahora levantamos el 2. Entonces hemos hecho 1, 2, 4, 4, 2, 1. Vale, una vez tengas esto claro, no vamos a repetir el dedo 4, sino que vamos a hacer 1, 2, 4, 2, 1. Y el ejercicio completo va a ser repetir eso 2 veces. 1, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 2, 1 y terminamos ahí. Vale, una vez tengas esto claro, ahora lo que tienes que hacer es muchas repeticiones de esto. Y la mejor manera es empezar en algún traste bastante a la derecha, da igual en realidad cuál sea. Yo ahora estoy en el traste 7 y lo que te recomiendo hacer es que hagas esto tal como hemos visto. Y
una vez lo termines, te vayas un traste hacia la izquierda y lo vuelvas a repetir. Y un traste hacia la izquierda y lo vuelvas a repetir hasta que cubras todos los trastes de la guitarra. Luego puedes hacer lo mismo, por ejemplo, en la cuerda 5, te puedes ir más a la derecha si quieres. Te vas un traste hacia la izquierda. Y así hasta que cubras todos los trastes, luego desde la cuerda 4 y así vas cubriendo toda la guitarra entera. La última apreciación que quiero hacerte, y es algo muy común que suelen hacer los estudiantes principiantes, y es que separan mucho los dedos del mástil. Es decir, para hacer esto lo harían así. ¿Vale? Y eso no es eficiente a nivel técnico, porque ¿por qué vas a hacer un movimiento tan grande si puedes hacerlo con un movimiento mucho más pequeño? Esta es la diferencia entre en el futuro ir más rápido o más despacio. Si haces movimientos así tan grandes, irás mucho más despacio, así los movimientos se reducen a el mínimo posible. Entonces, aparte de todo lo que he dicho, cuida el no levantar demasiado los dedos. Para tener todo esto presente, es necesario que al principio no vayas rápido. Si tú intentas hacer esto muy rápido, probablemente harás algo mal a nivel técnico. O pondrás los dedos muy hacia la izquierda, o los separarás demasiado, o el pulgar estará muy arriba. Entonces tienes que hacerlo primero despacio para ser consciente de la técnica correcta y aplicarla. No tengas miedo a ir a cámara lenta. Así. Muy bien, ese sería el ejercicio número 1. Ahora el ejercicio número 2 sería hacer lo mismo, pero en el movimiento básico 1, 3, 4. ¿Vale? Y aquí es lo mismo a nivel técnico. Los dedos van a la derecha del traste, cuidamos con el pulgar para que nos llegue este dedo aquí, ¿vale? Y cuando tocamos mantenemos los dedos. Toco 1, mantengo 3, mantengo 4. Ahora 4, 3, 1. Y los dedos los separamos lo mínimo posible de las cuerdas. Cuando tengamos esto claro, hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Hacemos esto. 1, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 3 y 1. ¿Vale? Y esa sería una vuelta del ejercicio. Una vez lo tengas claro, en un traste te vas al traste izquierdo y lo vuelves a repetir. Y hacia la izquierda. Yo lo estoy haciendo un poco más rápido de lo que probablemente deberías hacerlo tú, porque yo esto ya lo tengo asimilado, pero quizás tú debas de ir mucho más despacito de lo que lo hago yo, ¿vale? Luego haces lo mismo, pero cambias a la cuerda quinta, te vas a un traste a la derecha y vas traste a traste, cuerda 4 y así, ¿vale? Tampoco hace falta que hagas todas las cuerdas y todas las posibilidades, en función del tiempo que tengas, ¿vale? Y por último, pasamos al ejercicio número 3, que es el movimiento básico 1, 2, 4 extendido. En este caso tenemos que colocar el dedo 1, saltarnos un traste, abrir la mano, colocar aquí el dedo 2, saltarnos un traste y colocar el dedo 4, ¿vale? Es igual que el 1, 2, 4 normal, pero estos dos dedos van un traste hacia la derecha, por tanto la mano se abre más. Este es un movimiento que es más incómodo que los otros, pero es muy necesario y necesitas ir desarrollando esta elasticidad en la mano. Porque como has visto al principio del vídeo, es un movimiento que está presente en las escalas y necesitas dominarlo. La técnica es exactamente igual, ponemos el dedo no a la izquierda sino a la derecha del traste, tocamos, estiramos la mano y mantenemos este aquí, ¿vale? Porque esto es lo que trabaja la elasticidad, tocamos aquí, mantenemos y ponemos el 4. Y luego lo mismo descendente. Este cuesta más y es normal, por eso hay que practicarlo y con el tiempo tu mano se irá haciendo elástica, ¿vale? Y luego habría que hacerlo 1, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 2,
1. Bien, te darás cuenta de que este ejercicio, cuando empieces aquí por la derecha, es más o menos asequible, pero a medida que te desplazas hacia la izquierda va costando un poquito más, y eso se debe a que los trastes son más estrechos a la derecha y se van ensanchando a medida que vas hacia la izquierda. Es por ese motivo que es tan bueno hacer el ejercicio empezando hacia la derecha y desplazándote de traste en traste, porque así cada vez la mano se va abriendo un poquito más cada vez y vas trabajando la elasticidad de una manera progresiva. Te darás cuenta de que aquí más o menos lo llevas bien, pero cuando llegues al traste número 1 te cuesta bastante hacer esta apertura. Bueno, si quieres un consuelo, a mí no me cuesta prácticamente nada hacer esto, y es porque ya mi mano está muy acostumbrada y tengo los dedos bastante elásticos por el trabajo continuado a lo largo de los años. Recuerda que tocar la guitarra es prácticamente igual que un deporte de élite, pero concentrado en las manos, y necesitas hacer este tipo de rutinas para desarrollar tu técnica, te guste o no te guste. Entonces, en resumen, haz este ejercicio también hacia la izquierda y así vas cubriendo todos los trastes y en diferentes cuerdas también. Perfecto, pues una vez domines estos 3 ejercicios que representan a los 3 movimientos básicos en una cuerda, luego tenemos que practicar con 2 cuerdas contiguas. ¿Por qué? Porque las escalas normalmente siempre vas a moverte de una cuerda a la cuerda que está más abajo o de una cuerda a la cuerda que está más arriba. Por eso, como estamos reduciendo estos ejercicios a la mínima expresión, pues con 2 cuerdas que lo practiques es suficiente. Lo que vamos a hacer ahora es practicar el movimiento básico 1, 2, 4, pero a lo largo de 2 cuerdas. Y vamos a hacer esto y ahora te lo explico detalladamente. Vamos a hacer 1, 2, 4, 1, 2, 4 y luego descendente, ¿vale? El resultado será... Cuando tenemos 2 cuerdas contiguas hay que tener en cuenta a nivel técnico un detalle importante. Cuando estamos en una cuerda vamos a hacer lo mismo que antes, mantenemos los dedos. Pero ahora, ¿qué hacemos para pasar a la siguiente cuerda? Bueno, pues la técnica sería el dedo 4 lo dejamos quieto como pivote y estos 2 dedos se levantan. Ahora, con el 4 pivoto, bajo el 1 aquí debajo y justo cuando toco, entonces ya quito el 4. Ya estoy en la siguiente cuerda y aquí mantengo. ¿Vale? Repito. 1, 2, 4 mantengo. Levanto 1, 2, dejo el 4 para pivotar. Roto un poquito la muñeca si es necesario. Toco el 1. Y entonces ya quito el 4 y ya estoy colocado en la siguiente posición. Muy bien. Y cuando voy descendente, parto de la colocación de los 3 dedos a la vez. Y ahora toco el 4, quito solo el 4 para tocar el 2, quito solo el 2 para tocar el 1. Ahora el 1 lo dejo como pivote, ¿vale? Para rotar un poquito la muñeca si es necesario. Toco el 4 aquí arriba y una vez lo toco ya quito el 1. Y si te das cuenta, ahora estos 2 dedos ya no están puestos porque vengo de una manera descendente. Cuando vengo descendente no hace falta que parta de la posición completa. Entonces ahora tengo el 4 puesto, luego toco el 2 y luego toco el 1. Como ves, cuando hacemos 2 cuerdas, el nivel de detalle técnico es mayor. Voy a repetir otra vez lo que tienes que hacer. Dedo 1, mantengo, 2, mantengo, 4. Dejo el 4, levanto 1, 2, pivoto, cambio de cuerda. 1, quito 4, mantengo, 2, mantengo, 4. Luego lo haremos descendente, por tanto, quito el 4, no hace falta que lo repita ahora. Quito el 2, el 1 lo dejo como pivote, toco el 4, quito el 1 y ahora los dedos van sueltos. El 4 ya lo he tocado, el 2 y el 1.
Muy bien, pues a esto me refiero con detalle técnico. La mayoría de los guitarristas que han aprendido por su cuenta no son conscientes de estos detalles y este tipo de cosas es lo que al fin y al cabo marca la diferencia entre un guitarrista que toca bien y otro que no. Por tanto, el ejercicio que vas a tener que hacer ahora es el movimiento básico 1, 2, 4 a lo largo de las cuerdas número 6 y número 5, tal como acabo de hacer. Cuando lo tengas, te vas un traste hacia la izquierda y vuelves a repetir. Y así vas cubriendo todo el mástil, ¿vale? Llegará un momento en que llegues al traste número 1 y ya lo tendrías. Y luego ya te puedes ir, si quieres, a la cuerda número 5 y haces lo mismo entre la cuerda 5 y la cuerda 4. ¿Vale? Y así vas cubriendo toda tu guitarra. Bien, luego lo que tendrías que hacer es lo mismo, pero con el movimiento básico 1, 3, 4 en 2 cuerdas. La técnica es exactamente igual. 1, mantengo, 3, mantengo 4. Ahora, utilizas el 4 como pivote, levantas el 1 y el 3, pivotas, tocas el 1, justo cuando lo tocas quitas el 4 y 3 y 4. Mantienes, porque estás en la misma cuerda, y luego descendente sería quitar el 4, quitas el 3, utilizas el 1 como pivote, rotas aquí, y ahora como va descendente ya los dedos van sueltos de uno en uno. Y esto quedaría así. Bien, una vez tengas esto claro, ya sabes, vamos a ir repitiendo, integrando bien este ejercicio, un traste a la izquierda cada vez. Y así vas cubriendo toda tu guitarra y luego cambias de cuerda. Y por supuesto, aunque esto yo no lo estoy ejemplificando, también lo puedes hacer perfectamente con la cuerda 2 y con la cuerda 1. ¿Vale? Tú puedes explorar todas las cuerdas y todos los lugares de tu guitarra, incluso si quieres irte por esta zona también. Perfecto, y ya lo último que deberías de hacer es los ejercicios correspondientes al movimiento básico 1, 2, 4 extendido. Bueno, pues la idea es exactamente la misma. En una cuerda ya sabes cómo se hace. Y para pasar a la siguiente cuerda, utilizas el 4 como pivote, levantas 1 y 2, rotas un poquito la mano, tocas el dedo 1, levantas el 4 y aquí haces lo mismo. Y ahora descendente, quitas el 4, quitas el 2, utilizas el 1 para pivotar, quitas el 1 y ahora aquí los dedos van de uno en uno, ya has tocado el 4, ahora tocas el 2 y ahora tocas el 1. Y esto quedaría así. Luego te irías hacia la izquierda y vuelves a repetir. Y hacia la izquierda, ¿vale? Insisto en la velocidad. Quizás tú necesites hacerlo mucho más despacio, incluso a cámara lenta. Y es normal que necesites hacer esta velocidad al principio. Y te animo a que lo hagas para ser consciente del movimiento de tus dedos, para ver si estás o no haciendo la técnica correcta y para poder corregirte en caso de que lo necesites. Y poco a poco, a medida que practiques y te vayas sintiendo cada vez con más seguridad, podrás subir la velocidad. Como ya sabes, esto recorres todo el mástil y luego vas cambiando de cuerda, lo haces en la cuerda 5, vas cambiando, ¿vale? Y así en todas las posibilidades. Y nada, pues ahí lo tendrías. Con estos ejercicios, si los haces y los repites cada día un poquito, vas a tener una mayor preparación técnica que te va a ayudar a tocar las escalas con mayor facilidad.
Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que la lección de hoy te haya resultado de utilidad. Y mi consejo es que si eres un principiante que aspira a dominar las escalas, practiques estos ejercicios como unos 5 o 10 minutos al día, tampoco hace falta mucho más, pero solo con eso verás cómo poco a poco tu mano se va acostumbrando a la técnica correcta y vas adquiriendo progresivamente una habilidad que es esencial para la correcta ejecución de las escalas en la guitarra, al menos en lo concerniente a la mano izquierda. También te aconsejo que hagas estos ejercicios si no eres un principiante, pero has tocado la guitarra durante mucho tiempo por tu cuenta, sin una formación reglada, entonces probablemente tengas vicios adquiridos y estos ejercicios con la técnica correcta, como te he estado enseñando, te pueden venir bien para poco a poco ir corrigiendo esas pequeñas carencias que puedas tener. Y por último te quiero decir que estos ejercicios no los vas a tener que hacer toda tu vida. Yo, por ejemplo, no necesito hacerlos porque esta técnica ya la tengo asimilada. Una vez la tengas asimilada, simplemente con que practiques tus escalas ya será suficiente, porque las escalas llevan implícitamente estos movimientos básicos. Pero como digo, si estás iniciándote o quieres corregir vicios técnicos, entonces desde luego te aconsejo fervientemente que durante una época, una temporada, que puede ser incluso algunos meses, practiques estos ejercicios diariamente, aunque sea solo unos pocos minutos. Pues nada, ha sido todo un placer compartir esta pequeña lección con todos vosotros y nos vemos a la siguiente. No os olvidéis, por cierto, de apoyar este canal con vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones y sobre todo compartiendo el vídeo con otros amigos o amigas guitarristas que creáis que puedan sacar un valor de este conocimiento. Ahora sí, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.